Ciencias para el GD en español. El tema de hoy se trata de entender el movimiento. Vamos a explorar dos temas: la velocidad y la aceleración. Las vamos a definir y vamos básicamente a utilizar un poquito de matemáticas. A continuación, les presento la velocidad. ¿Qué es la velocidad? Cuando hablamos de velocidad, nos referimos al movimiento de un objeto en línea recta, por lo general, donde hay una proporción directa entre la cantidad de tiempo que pasa y la distancia en que se recorre. A esto se le llama cambio de distancia sobre cambio de tiempo. Sabemos que en nuestros automóviles se marca un número: 10 millas por hora, 15 millas por hora, etc. Eso quiere decir que en el lapso de una hora vamos a recorrer ese número de millas. Cuando hablamos de velocidad, estamos hablando de una constante. O sea que una vez que un objeto llega a una velocidad, ese objeto mantendrá dicha velocidad hasta que sea interrumpido. Por razones que son básicamente externas al examen, no vamos a explorar la fricción, pero es una de las cosas que va a afectar la velocidad. La otra cosa que puede afectar la velocidad es la gravedad, etcétera, etcétera. Sin embargo, como les digo, estas cosas las vamos a explorar individualmente. Aceleración. ¿Qué es la aceleración? La aceleración es el cambio de velocidad en un lapso de tiempo. La velocidad es el cambio de distancia en un lapso de tiempo. La aceleración es el cambio de velocidad en un lapso de tiempo. Entonces comienza quizás de cero y empieza a incrementar hasta llegar a una velocidad final, la cual ya no va a cambiar hasta que sea afectada. La aceleración puede ser positiva o puede ser negativa. Una aceleración positiva incrementará la velocidad. Una aceleración negativa hará que la velocidad se reduzca. La fórmula utiliza dos tiempos: la velocidad inicial y la velocidad final. Entonces el tiempo se empieza a contar desde el punto donde el objeto empieza a incrementar o a reducir su velocidad. La fórmula que se utiliza es cambio de la velocidad final menos cambio de la velocidad inicial sobre cambio sobre tiempo. Esto quiere decir que vamos a restarle la velocidad a la que alcanzó el objeto de la velocidad que ya traía y lo vamos a dividir entre el lapso de tiempo en el que ocurrió ese fenómeno. Ahora, dos diferencias importantes. La velocidad es constante, es vectorial, o sea, solo va hacia una sola dirección, y solo se da en valores absolutos. No hay velocidades negativas. ¿Por qué? Porque si un objeto no se mueve, su aceleración es cero. Así que no podemos tener una aceleración real que sea menor a cero. Sin embargo, con la aceleración es variable, es vectorial
y un objeto puede incrementar o reducir su aceleración, así que la podemos representar de manera positiva o negativa. Y la aceleración termina una vez que el objeto llega a su velocidad final, ya sea hacia una dirección en específico o que se detenga por completo. Entonces, esas son las grandes diferencias entre la velocidad y la aceleración. La velocidad es una constante. Una vez que vamos corriendo a 70 millas por hora sin parar, son 70 millas por hora, no hay cambio. En el caso de la aceleración, cuando entramos a la autopista, empezamos a 20, 25, luego 35, luego 55, ya llegamos a 60 hasta llegar a 70. Y ya llegando a 70 se termina la aceleración. La aceleración y la velocidad no necesariamente van hacia la misma dirección. La aceleración puede ir hacia el vector de la velocidad, que es cuando incrementa la velocidad, o puede ir hacia el lado contrario de la velocidad, donde ocurre la desaceleración. Entonces podemos decir que el vector de la velocidad únicamente va en una dirección a la vez, mientras que el vector de la aceleración puede ir con o en contra de la velocidad. Veamos un ejemplo de velocidad. Dice, Junípero vive a 3 kilómetros de su trabajo. A él le toma 2 horas llegar ahí caminando. ¿A qué velocidad camina Junípero? Aquí, como les digo, no vamos a tomar en cuenta fricción, ni que se tomó a descansar un café, ni nada. Simplemente estamos asumiendo que de su casa al trabajo son 3 kilómetros y se fue derechito al trabajo constante, a un ritmo constante. Entonces vamos a utilizar la fórmula distancia sobre velocidad. ¿Cuál es la distancia entre la vivienda de Junípero y el trabajo? Son 3 kilómetros, ese valor va arriba. ¿Y cuánto tiempo dura Junípero en llegar a su destino? Son 2 horas, eso va abajo. Entonces, vamos a dividir 3 kilómetros entre 2 horas y eso nos va a resultar en 1.5 kilómetros sobre hora. El símbolo delta significa cambio y el resultado se da en unidades de distancia sobre unidades de tiempo. Muy importante. En el caso de la física que vamos a explorar nosotros, que es una física sencilla, simplificada, vamos a utilizar metros sobre segundo y kilómetros sobre hora, aunque en otras situaciones podemos utilizar combinaciones diferentes. Pero en el caso de los problemas que vamos a explorar más adelante, esta es la manera estándar de expresar las unidades. Ahora veamos la demostración de la aceleración. Dice, Juliana viaja a 15 metros sobre segundo. Al pasar 60 segundos, ella alcanza una velocidad de 40 metros sobre segundo. ¿Cuál fue su aceleración? Aquí vamos a distinguir entre la velocidad inicial, que es 15 metros sobre segundo, y la velocidad final, que es 40 metros sobre segundo. Eso lo vamos a acompañar con el lapso de tiempo, que son los 60 segundos. Ahora, nuestra fórmula va a ser velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Como ven, aquí no aparecen las deltas porque a la hora de hacer el problema no es necesario escribirlas.
Entonces, el valor de la BF es 40 metros sobre segundo y el valor de la BI son 15 metros sobre segundo, sobre el tiempo que son 60 segundos. Entonces, 40 menos 15 nos da 25. 25 lo vamos a dividir entre 60 y eso nos va a dar un gran total de 42 centésimas de metro sobre segundo al cuadrado. Ahora se preguntarán, ¿por qué al cuadrado? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué el otro no es al cuadrado? Si recordamos las lecciones de fracciones en matemáticas, acuérdense que la fracción del lado derecho se invierte. En este caso, invertimos los segundos, porque era una fracción, para poderlo dividir entre el metro sobre segundo. Entonces aquí la aceleración se va a dar en unidades de distancia sobre tiempo al cuadrado. O sea que si ven un tiempo al cuadrado, siempre va a ser una aceleración. Y aquí está la explicación matemática. Entonces podemos ver que tenemos metros sobre segundo entre segundos sobre 1. Acuérdense que esto se voltea. Entonces ahora nos queda entre se convierte en multiplicación, el 1 se sube arriba y la S se baja. M por 1 es M y S por S es S al cuadrado. De ahí que nos quede metros sobre segundo al cuadrado. Espero que esta pequeñísima lección les ayude. Voy a poner los problemas en Schoology para que puedan practicar y como siempre estoy aquí para contestar cualquier pregunta. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.